Y volvemos ahora a Montevideo, pero para hablar de un caso que está ocurriendo en Florida en particular, y se trata de esta comunidad menonita de la que se viene hablando porque los niños que participan de esa comunidad, que son 11 niños, no están recibiendo educación en el sistema educativo formal. Y todo esto ha traído un montón de diálogos, pero sobre todo de discusiones dentro de la propia ANEP, del propio CODICEN, y se ha dado parte a la justicia para resolver qué sucede con esta falta de integración por parte de esta comunidad de los niños al sistema formal. Pero queremos conocer un poquito más de qué se trata. Una comunidad menonita, poder entender cómo funcionan en nuestro país y poder conversar un poquito más a fondo también de otras circunstancias que pueden estar sucediendo en nuestro país, similares, o cómo es la educación que están recibiendo estos chicos. Recibimos a Nicolás Iglesias, investigador experto en política y religión, para hablar de este tema. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación y para invitar a reflexionar un poco sobre este tema y conocer sobre esta comunidad. Exactamente. Por eso queríamos, primero que nada, contanos qué características tienen en general las comunidades menonitas, pero en particular esta comunidad que tenemos aquí en Uruguay, porque entendemos que en cada país también desarrollarán características particulares. Bien, sí, los menonitas son una rama dentro del protestantismo, o sea, son una comunidad cristiana. En el cristianismo hay católicos, protestantes, ortodoxos. Bueno, dentro de los protestantes, en el siglo XVI, en el contexto de la reforma de Lutero en Alemania, surgieron varios otros reformadores, y los menonitas vienen de lo que se llamó una reforma radical, que junto con otros líderes, se llamaba Menon, de ahí viene el nombre menonita, que estaba en la zona de Holanda, no querían bautizar a los niños bebés. Esa fue la primera distinción. Solo querían bautizar a adultos que fuese por decisión propia, adultos. Eso le viene el nombre a anabautistas, que al igual que los Amish, que quizás los tenemos un poco más en el imaginario, los menonitas, los suteritas son ramas de estos grupos que tienen determinadas características. Una es la vida en comunidad, o sea, la vida comunitaria, autosustentable, o sea, que tienden a producir lo que consumen, ha sido una de sus características. Otra es el pacifismo. Este grupo surge en el contexto bastante de las guerras de religión en Europa, y estos grupos objetaban la idea de ir a las guerras. Otra característica es que también tiene una fuerte comprensión de la separación de la Iglesia y del Estado, o sea que comprenden que el Estado, el poder político, no debe interferir en los asuntos de las comunidades religiosas. Ahí vemos ya también parte de la explicación de esto. También educan a sus niños y niñas en base a sus valores, su comprensión de mundo. Entonces, el pacifismo, la vida en comunidad, el anabautismo ha sido como una característica. Eso también le ha hecho que han sido perseguidos durante estos 500, 400 años de existencia en distintos contextos. Y los menonitas que llegan a Uruguay en la primera migración, y los que llegan a Estados Unidos, que después son estos de Florida, en general son una fuerte migración posguerra, post-Segunda Guerra Mundial. Entonces, en 1948 llegan las primeras comunidades menonitas a Uruguay, que venían de la zona de Alemania, de Prusia, o sea que habían sido perseguidos, habían venido en calidad de refugiados de la Segunda Guerra, tanto perseguidos por los nazis como perseguidos por los países que estaban en el contexto de la Unión Soviética. Las comunidades menonitas que llegan a América Latina, que llegan a Uruguay, también a veces llegan en muchos casos a Canadá, Estados Unidos, Paraguay, que es donde, en la zona, nuestra región es donde más menonitas hay, unos 50.000, en Bolivia también unos 40.000. Y bueno, instalan tres comunidades agrícolas, estas primeras comunidades menonitas que llegan a Uruguay, una en el departamento de San José, Colonia Delta, dos en el departamento de Río Negro, Yun y Gardental, y todas se dedican a la producción agraria y productiva. Estas comunidades en estos 75 años se empiezan a integrar en el país, y bueno, hoy también hay comunidades menonitas de esta primera migración en la zona de la costa, en Palmín y Coliche, en Montevideo. Hay unos 2.000 menonitas en el Uruguay. Esta comunidad que llega a Florida es una nueva comunidad. No es que entre medio hubo alguna otra migración pequeña, pero esta comunidad parecería que proviene de Estados Unidos. Digo parecería porque en realidad ningún periodista directamente ha hablado con la comunidad. O sea, yo he hablado con personas que conocen a la gente de Florida, y la única versión más o menos directa que tenemos es la del abogado de la comunidad. Claro. Sí. Entonces, hace 7 años que llegaron al departamento de Florida. Yo en un viaje a Florida los vi porque otra característica es que tienen vestimentas peculiares. Quizás no usan esos carros que están ahí, eso seguro no, porque los menonitas, a diferencia de los Amish, usan autos, usan tecnología,
quizás esta es una representación la que más se ha televisado, es la representación de las películas o de las comunidades menonitas más tradicionalistas. Esta comunidad parece que utiliza la tecnología, pero sí tiene esta cuestión de la vida comunitaria y la vida con cierto nivel de aislamiento. Ahí el aislamiento, que es uno de estos elementos también que está muy en discusión, va variando. Hay comunidades más abiertas y comunidades más cerradas. Porque hay menonitas que están absolutamente integrados a la educación formal, por ejemplo, en Uruguay, para entender de que se trata de un caso en particular, pero que hay otros menonitas que sí, que van a la educación formal. Estas tres comunidades primeros tienen sus escuelas autorizadas por ANEP, que es diferente que habilitadas. Yo eso lo aprendí ahora también. Sí. En verdad, parece que en Uruguay hay unas 17, 18 escuelas autorizadas, o sea que no se rigen por el reglamento de ANEP, por el programa de ANEP, pero sí tienen inspecciones de ANEP, sí los chiquilines reciben pruebas de ANEP. Cada comunidad menonita tiene una escuela que es autorizada, también porque tienen clases de alemán, tienen una dimensión, también tienen cuestiones religiosas en las escuelas de las comunidades menonitas, pero estas comunidades menonitas tienen sus escuelas, vamos a decir, en regla con la ANEP y no han tenido problema. Y después van al liceo, los menonitas de esta primera migración, a liceos normales, públicos o privados y a la universidad. O sea, tienen una fuerte integración en la sociedad uruguaya, pero bueno, también otro de los elementos que yo señalé es la cuestión de la temporalidad. O sea, una comunidad que está hace 75 años, no es lo mismo que 6 o 7 años. Y también hay como distintas, dentro de los menonitas y mucha diversidad interna también. Y parece ser que esta comunidad de Florida también igual tiene una perspectiva un poco más cerrada o más tradicionalista que la comunidad menonita que llegó de origen alemán, que es la que está hace más tiempo en Uruguay. Sí, esto de que los padres puedan decidir o no el tipo de educación que reciben sus hijos ha generado bastante debate, incluso en el Parlamento. Pero lo que vos marcabas de la versión que se conoce del abogado, en particular Daniel Torres, que es el patrocinante de algunas familias, él marcaba que los padres están actuando conforme al derecho, a diferencia de lo que finalmente resolvió la ANEP en una votación bastante dividida, que señalan que, bueno, que actuaron por fuera de la normativa. ¿Qué análisis se puede desprender de eso? Porque los consejeros mismos de ANEP tienen las dos interpretaciones de la ley. Si se interpreta la Biblia para ver tantas versiones de cristianismo, también se interpreta la legislación. Los mismos tres consejeros tienen dos visiones. Por un lado, que había que judicializar, o sea que la comunidad menonita de Florida estaba actuando contra la ley, y el otro consejero, que es Gavito, tenía una visión favorable. Y el abogado, cuando uno escucha los argumentos de interpretación del abogado de la comunidad menonita, están muy afín con los del consejero que está a favor, con Gavito. Que básicamente los argumentos son, uno se posiciona más en la ley, en el artículo 68 creo que es, que habla de la libertad de los padres de elegir la educación, los tutores, el tipo de enseñanza para sus hijos, y otros en que la educación que tiene, en una visión quizás más integral de la educación como parte de los derechos del niño, tiene que estar dentro de la reglamentación que la ANEP tiene. Aparte hay un bemol en lo que han dicho los argumentos. Algunos dicen que a partir de la derogación de la LUC, el homeschooling o este tipo de educación estaría un poco más habilitada porque se sacó la obligatoriedad de la inscripción en la educación pública, por ende en realidad estos niños y niñas que reciben educación, no es que no reciban educación, estarían amparados dentro, los padres cumplen con su obligación de dar la educación. Sí, porque lo que dice la ley es deben contribuir a su cumplimiento. Y que el Cambió de aquello que tenían que inscribirse y además observar su asistencia y aprendizaje. Entonces ese cambio podría estar habilitando esta vía de Son interpretaciones. Yo entiendo que Cáceres dice que no habilita eso y entiendo que Gavito... Acá los constitucionalistas tendrán que hablar también para poder yo soy trabajador entender. social. Yo lo que sí puedo decir de mi experiencia profesional es que la vía de la judicialización, que muchas veces en nuestro país tendemos a judicializar mucho nuestros vínculos sociales, a diferencia de otras formas de resolver los problemas. Yo creo que la mediación, el diálogo con esta comunidad, quizás con ayuda de las otras comunidades que están hace 75 años, podría ser una vía mucho más fructífera, porque si se llegara por el camino judicial a seguir insistiendo, y los padres siguen insistiendo en su no negativa, y la ANEP en que tienen que enviarlo a la educación, a las escuelas rurales, etcétera, o las otras opciones que ANEP dio. Yo creo que ANEP sí dio varias opciones, eso está claro. Dio tres. Vamos a repasar. Una de ellas es que vayan a una escuela rural que había cerrado recientemente por falta de alumnos. Otra, que abrieran un centro educativo privado. La otra, que concurran a otro centro educativo al que solo por el momento asiste un niño. Y si no, a otra escuela pública dentro del departamento de Florida. Esos fueron los planteos que se hicieron. No, parece ser que los planteos son bastante amplios, los de ANEP. Lo que sí creo es que antes de llegar a la vía judicial
habría que intentar otras formas de mediación, porque ¿y qué pasaría si los padres se siguen resistiendo y que habría un proceso de institucionalización, de obligación de los niños a asistir? Porque en realidad en cualquier barrio uno encontraría 5 o 6 niños que no van a la escuela, digamos. Si uno se pusiera estricto con esto, tendríamos que judicializar un montón de cientos de situaciones o miles de niños que no concurren a la educación. Entonces, claro, hay una denuncia, ahora hay una vía judicial, entonces ese camino ya está andando. Eso te iba a preguntar, ¿qué pasa con otras comunidades, no? Porque deben No, pero haber... yo incluso estaba pensando en las otras comunidades. Yo estoy pensando en niños que viven en contextos urbanos de Montevideo. O sea, sin duda que hay muchos niños que no concurren, y niñas y adolescentes, a la educación en el parámetro de la obligatoriedad. Sí, lo hemos visto, por ejemplo, cuando el Mides hace la denuncia de que va a quitar algunas de los subsidios que da, ¿verdad? Algunas de las transferencias que realiza, porque esos niños no están acudiendo a clase y sin embargo no se lleva a la justicia. Cuando ANEP Se envía buscan esas otras cartas, vías. que ANEP envió unas cartas sobre el tema de la asistencia, eran miles de cartas, no eran pocas. Yo creo que también este tema, lo que pasa es que nos saltan como otros chips culturales. Me parece que el elemento religioso no lo podemos obviar, porque vemos una comunidad tradicionalista que se visten distintos, hablan otro idioma, viven de una forma aislada, y eso quizás nos genera otras alarmas, porque sí entiendo que la escuela cumple otras funciones. Yo estoy convencido que la escuela como ambiente de socialización permite que quizás situaciones de violencia o cosas que se quedan ocultas en un grupo cerrado puedan darse a luz. Y también porque en otros países, si uno googlea menonitas, posiblemente le aparezcan denuncias de distinta índole. Incluso hay películas que abordan este tema. Entonces las comunidades cerradas a veces generan situaciones abusivas. Eso tampoco lo voy a menoscabar como un argumento que es... Pero eso no quiere decir que veamos a priori con los lentes de que vemos personas que viven comunitariamente y ya vemos situaciones de abuso, porque no es así. Porque hay muchas comunidades que viven de forma saludable. Claro. Entonces, la educación tiene un montón de elementos integradores, pero desde nuestra comprensión de país que tenemos matrizada por Valle hace 100 años. Otras comunidades, por eso también estas comunidades, incluso en Estados Unidos, donde hay cientos de miles de menonitas, amish, etcétera, eligen determinados estados, lugares, por ejemplo en Pensilvania, que es el estado donde más hay comunidades anabautistas, eligen asentarse ahí justamente por las libertades que le da el Estado de homeschooling, de autosuficiencia, de producción, de vida en comunidad, digamos. Sí, es claro que para otros casos es sumamente disruptivo para el sistema, ¿no? Dependiendo de la localidad, dependiendo de la legislación o la concepción de país, ¿no? De cada uno. ¿Qué educación reciben estos niños? Estaba recibiendo un mensaje y al estar por fuera de la educación formal del país, ¿qué educación están recibiendo? Bueno, específicamente esta comunidad de menonita de Florida parece que se está basando en un programa de un colegio de Estados Unidos, que están recibiendo educación en inglés. No sabría decir cuál es el programa de Florida. El programa yo tengo por acá que tiene materias como ciencia, música, historia, pero no sabemos si incluye la historia uruguaya, matemática, lenguaje, emprendedurismo, mecánica, carpintería y cocina, con esto de que intentan ser autosustentables, ¿verdad? Entonces va por ahí. La cuestión sería acá si ellos están dispuestos a hacer, creo que lo que complica más este diálogo es que ellos no estén dispuestos a ser una institución al menos autorizada, ¿verdad? En el sentido de dejar al Estado tan afuera cuando viven dentro de un sistema. Sin ningún tipo de control, lo decía él. Porque distinto el que se inscribió y no está yendo, porque bueno, se lo puede llamar, ni siquiera están inscriptos en una institución escolar. Entonces, ahí es donde quizá se complica mucho más, entiendo lo que vos decís, porque me parece que lo del diálogo, ¿verdad?, con la comunidad es fundamental y quizá por ahí hay otra forma de entrar, pero da la sensación que diálogo hubo. Entonces ahora quizá, y acá nos falta, vamos a tener la voz de ANEP el viernes, Sí. Entonces también sabremos qué gestiones se hicieron, ¿verdad? Porque sin duda ese diálogo es fundamental con una comunidad que no le está haciendo un daño en ningún sentido por el momento, no se ve ningún daño al país, sino que son una comunidad pacífica, que vive, que están integrados de alguna forma, son una referencia también dentro del departamento. Digo, por lo que he escuchado de gente que vive en Florida, en la ciudad, tienen una imagen y un diálogo positivo. Por eso, positivo. Que han ayudado en las inundaciones. Eso, o sea, exacto. Que han participado. No es que tampoco no participan en ningún punto en la vida de la ciudad de Florida. O sea, la gente los conoce, los reconoce. Quizás también es una oportunidad de pensar cómo son nuestros procesos de integración migratoria y cultural en forma más amplia.
Y en eso a veces tenemos como un discurso sobre nosotros mismos que somos muy plurales, muy multiculturales, inclusivos, pero cuando tuvimos familia siria se generaron un montón de discusiones y eran 80 personas, bueno, eran pocas personas. Ahora tenemos una comunidad menonita de 50 personas, o sea, y tampoco es una brecha cultural tan grande, o sea, en términos religiosos. Capaz que no lo sabes, pero es la única que hay en el país. De esta migración es la única, de esta migración de hace 6, 7 años, pero existen estas otras 3 comunidades menonitas que están hace 75 años y hay otras comunidades que viven también de forma aislada. Tenemos a la comunidad rusa, ¿verdad? Ya en San Javier. Y ahí hay 2 comunidades, una es la ciudad de San Javier. En la ciudad de San Javier. Y después hay una colonia que le dicen los rusos chinos que se llama Ofir. Exacto. Que ellos hablan su dialecto, tienen su escuela adentro también. También su forma diferente de vestir. De vestir, de producir, de religión muy específica. Te cuento una cosa que me pasó en Río Negro. Les cuento que la comunidad rusa de San Javier, en un evento que estaba organizando, nos vino a regalar una danza en el teatro de Fray Ventos. Y bailaron tango y folclore, no bailaron nada de sus bailes tradicionales. Y a mí me pareció alucinante. Dije, ¿te das cuenta que es una comunidad rusa que vino a ofrecernos y a regalarnos un baile uruguayo? Un baile del Río de la Plata. Río Negro hay si varias. será posible esa integración y tan buena y tan linda. Sí. En Río Negro hay varias comunidades y varias migraciones alemanas, rusas y de distintas tradiciones religiosas. Bueno, hay colonia con los suizos, o sea, en realidad nuestro país que ha recibido tanta inmigración, en realidad quizá le hemos pedido más al inmigrante que se adapte a nosotros, que nosotros quizá adaptarnos un poquito más también a abrir la cabeza a otras culturas, no lo sé, lo sabrás vos más. Creo que este caso es un poco esta situación de estamos como Estado con determinadas cosas, preconcepciones sobre la educación, la cultura, cómo nos vinculamos con el afuera, y lo queremos, no voy a decir que imponer, pero sí lo exigimos rápidamente, digamos, ¿no? Quizás hace 100 años, cuando los migrantes llegaban en muchas mayores cantidades, había procesos un poco más largos o un poco más pacientes, pero también, digo, un país que apuesta a la migración, que apuesta a que la gente viva en el campo, también es otra característica, que produce, claro. Da trabajo, también eso es otro argumento que la comunidad de Florida dice, sería una gran pérdida que esta comunidad por estos motivos no tuviera que volverse a Bolivia. Tú decías que Claldi es de la primera migración. Es de la primera migración menonita, ¿verdad? La empresa más icónica, pero igual hay muchos pequeños productores. También. En la zona de San José, en la colonia Delta, que producen quesos y yogures. Bien. Nicolás Iglesias, gracias por estos minutos. Volvemos a conversar en cualquier momento. Gracias a ustedes.